Pesar. Nota a pie de página. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Retomo la lectura. Siempre hay que pesar y sopesar todo. La guerra en el frente de Chad, al vernos involucrados en el conflicto, decisiones como la de mantener a alguien confinado, decisiones acerca de si proteger o no a un presidente de una nación, miles de asuntos. Duermo bien. Doy gracias a Dios de que mi trabajo no me afecta personalmente, creo. Quizá es la sensación que tengo de que si al final toda esta congregación se hunde, muchos en la curia romana respirarán aliviados. Se espera que yo administre bien. Pero si no es así, y todo este entramado naufraga, nadie me lo va a echar en cara. Alguien en un despacho romano me dirá que no pasa nada, que no me preocupe, y que son cosas que pasan. Pero la orden sigue con una terca salud de hierro. Nuestra guerra en Chad sigue su curso, y jamás lo hubiéramos pensado, avanzamos posiciones. Pero en medio de todo esto, de todas estas turbulencias, me acuerdo mucho de los acantilados de mi tierra, de aquellas costas irlandesas cercanas a Kenmare, no lejanas a Carrantouhil, abruptas, roqueñas, cubiertas de musgo. Aquellos paisajes de suaves colinas tan queridos para mí. Nunca se me ocurrió imaginar que pasaría buena parte de mi vida en latitudes tropicales. Aquellos acantilados de pueblo vienen con mayor frecuencia a mi mente conforme los años pasan. Qué lejos siento mi tierra natal. La orden es fundamentalmente africana. Sus casas, su dominio está asentado en este continente, sobre todo en su centro. Jamás se les hubiera pasado por la cabeza a los antiguos templarios medievales que la orden sería esencialmente negra. Y si no es totalmente negra, se debe a la gran colonización blanca de finales del siglo XXI. África supone el eje donde gravita el poder e influencia de los templarios, aunque en los últimos decenios el mar ha sido el campo donde más nos hemos expandido, ofreciendo servicios de protección a plataformas comerciales independientes. Ayer me visitaron mis ancianos padres. Dada su edad, será la última vez que les vea. Pasarán conmigo en la hospedería una semana. Vinieron con mi hermana Glenda y su joven pareja sentimental, Jiang. Este chino educado en Australia, de religión, solo sabía lo visto en las películas. Aunque antes de venir aquí, se debió leer apresuradamente 4 libros sobre la Iglesia Católica, por lo cual no debió sorprenderse de que les diéramos habitaciones separadas. Jiang estaba dotado de una curiosidad insaciable y vivaz. Durante la cena me hizo muchas preguntas. La primera de todas, por supuesto, fue preguntar mi opinión acerca de por qué se había derrumbado la primera orden templaria. Después de un gran suspiro, le dije: buena pregunta. Buena pregunta porque sobre ese tema ya está escrito todo lo que se puede escribir. Es una interesante pregunta, además, porque la respuesta se puede enfocar desde todos los ángulos posibles. Querido Jiang, le expliqué al joven ingeniero, los pobres caballeros de Cristo, como se llamaban los primitivos templarios, llegaron a Francia con 150.000 florines de oro y 10 mulos cargados de plata. Habían perdido ya todas sus plazas fuertes en Tierra Santa, pero sobre todo, habían perdido la ilusión. Se afincaron fundamentalmente en la bella y placentera Francia,
y abandonaron el propósito para el que fue creada su milicia. La decadencia espiritual de la primitiva orden de los templarios avanzó como una enfermedad, año tras año. Finalmente la orden fue barrida de Europa. En cierto modo, Cristo abandonó la orden a su suerte, pero ellos antes habían abandonado a Cristo. Dios sabía que una fuerza con tantas plazas fuertes, con tanto capital, emparentada con todas las familias nobles de Francia y constituidos en París como custodios del tesoro real, lejos de convertirse en un instrumento para la gloria de él, se iba a convertir en una fuente de conflictos inacabable. Antes o después, en una generación o en dos, hubiera habido alguna guerra civil, por cuestiones dinásticas o por lo que fuera, y los templarios hubieran tenido que posicionarse. Lo cierto es que al final los templarios hubieran sido una fuerza secular más en Francia. Ellos mismos hubieran podido acabar, por ser causa de esos conflictos dentro del complicado y dividido reino francés. Dios no fundó a los caballeros de Cristo para eso, y si en medio de esos conflictos intestinos entre nobles de Francia hubieran tenido éxito, lo que hubieran logrado hubiera sido constituirse como un reino dentro del reino de Francia. Por eso el Altísimo entregó la orden a la codicia de Felipe el Hermoso. Dejó que aquel inmenso barco se hundiera. En su sabiduría, no hizo nada por impedir que se hundiera antes de que incendiara el corazón de Europa. Castigó a la orden primitiva con la misma pena con que había castigado al antiguo Israel. La historia volvía a repetirse. Por eso es tan importante el que en nuestra orden se mantenga la disciplina espiritual. Mientras mantengamos el favor divino, nada debemos temer. Esta fue, en esencia, mi respuesta a lo largo de las distintas preguntas y comentarios que hizo mientras comíamos el asado de ciervo del segundo plato. Pero Jiang, educado, discreto y sonriente conversador, me siguió preguntando: Fray Alain, he oído hablar de los beliorantes. ¿Quiénes son? Vaya, vaya, veo que mi hermana te ha provisto bien de libros sobre nosotros. Ella pícaramente sonrió a mis palabras. Deseaba que él me causara buena impresión. Era contraria a la institución matrimonial, pero ante la posibilidad de una ceremonia oficiada por el gran maestre de la orden templaria, se lo estaba pensando. Pues la belioratio es una oración, más bien un ritual que se hace durante cada batalla. Se trata de una costumbre que proviene de los primeros tiempos de la refundación de la orden y que ha quedado ordenada en nuestras constituciones. Cuando vamos a emprender una batalla, el capellán del monasterio, acompañado de un acólito y un lector, cabalgan a una colina y se quedan orando por la victoria. Allí, alejados de la confrontación, bien protegidos, sin descabalgar, estarán en silencio, pidiendo a Dios que venzamos, que proteja a nuestros hombres, que envíe su asistencia espiritual a los enemigos. Los tres oran silenciosos, mientras el capellán mantiene en alto el varal que sostiene una cruz de acero. Si no hay colinas, se quedan en un rincón del interior de un bosque, o donde sea. Cada soldado que lucha sabe que en ese mismo momento están orando por él. Debe ser una escena preciosa, comentó la sobrina. Muy pictórica. Lo es.
Podrían orar en la capilla del monasterio, pero los símbolos son muy importantes. Somos conscientes de que buena parte de los que llaman a nuestra puerta, diciendo que creen tener vocación a nuestro modo de vida, lo hacen movidos por nuestra estética, por nuestros rituales, incluso la sobria grandiosidad de la fortaleza de San Miguel y la belleza de unas cuantas más, no son realidades ajenas al hecho de que muchos se sientan atraídos a nuestros monasterios. Es cierto, comentó mi hermana. No te lo había dicho, Jian. No me acordaba que suelen cultivar el arte de la equitación. Sí, nos cuesta mantener las cuadras. Tampoco cada monasterio suele contar con más de 3 o 4 caballos, pero vale la pena. Los hombres se distraen con ese ejercicio. Supone un esparcimiento, y lo que te he dicho antes, los símbolos. Vi un grabado en un libro que representaba la Belli Oratio de la batalla de Gandhara, comentó mi padre. Sí, también hay un gran lienzo de varios metros de largo que la representa con todo lujo de detalles, le expliqué. Fue una de las grandes batallas de la orden. Eran tantos los hombres que fueron al campo de batalla que la Belli Oratio se hizo con abundancia de lectores y acólitos bajo la presidencia de 3 capellanes. Aquellos jinetes, en aquel amanecer tan ventoso, con sus capas negras, sus cascos, contemplando la batalla en silencio, en un alto, con los estandartes detrás, formaban una formidable estampa wagneriana. Todas estas cosas no sólo suponen una pérdida de fuerzas en actividades no fructíferas, sino que por el contrario están dotadas de una sutil utilidad. Sutil, pero real. Los símbolos, los emblemas, las ceremonias, constituyen una construcción etérea, impalpable. Pero Jiang, nunca menosprecies el poder de los símbolos. Mi hermana de 38 años escuchó atentísima mi respuesta. Aquella pelirroja con las que tantas veces había jugado, ahora era una apuesta mujer que, acabada la cena, caminaba junto a un anciano, vestido con un hábito monacal, acompañado de su madre de 86 años, que ayudaba a su padre casi nonagenario. Se debía sentir muy orgullosa de mí, de tener un hermano en un puesto de ese tipo. Cuánto me hubiera gustado sentir las alegrías familiares, de ver crecer a mis sobrinos, de visitar con asiduidad la casa de mis padres. Pero encerré mi vida en estos monasterios, entregué mi vida a la defensa del indefenso. No me arrepiento, al menos de vez en cuando se deja caer algún tío mío acompañado de sus hijos. Son mis familiares los que me visitan. Yo cada vez salgo menos de las casas de la congregación. El mundo me cansa. La paz, el recogimiento que hallo aquí es un don de Dios, más que una renuncia. El mundo exterior cada vez aparece más lejano para mí. Mi espíritu se ha vuelto verdaderamente monástico. Una clausura es como una burbuja. Aquí tengo mis amigos, mis aficiones, mi vida metódica y regular. Quizá todo esto es fruto de la vejez. Los años han ido pasando y cada vez busco más la serenidad. Los años hacen que cada vez te vuelvas más sereno, más apacible, aunque también los años hacen que no te tiemble la mano a la hora de tomar crueles decisiones. Pero ciertamente los años hacen que sopesemos todo cada vez más. La guerra siempre es una decisión cruel. Hubo un tiempo ya lejano en que creí en los aspectos estéticos de la guerra.
la confrontación bélica da lugar a escenas muy pictóricas, pero cada vez me confirmo más en el carácter sucio y vulgar de esta. La guerra es muy pictórica, sobre todo en los cuadros. Mis padres, en su visita, podían disfrutar del aspecto más bello de todo esto. Mi sobrina estaba excitadísima con todo el tema de las batallas. En plan de broma, casi estuvo a punto de pedirme que si en el futuro había alguna, le avisara para ir como espectadora. Dulce ingenuidad. Primero, jamás invitaría a alguien a venir a presenciar el espectáculo del ser humano matando al ser humano. Segundo, la Orden ha tenido muy pocas batallas a lo largo de su historia. Y cuando digo pocas, quizá debería decir 4. Y aún estas de tamaño más limitado de lo que los muchos cuadros que las representan dan a entender a la imaginación. Si la Orden tuviera muchas batallas, quebraríamos financieramente. Luchamos en pequeños enfrentamientos con guerrillas. Pero las batallas son una ruina para nosotros. Solo quien tenga un Estado detrás puede permitirse semejante desgaste económico. Pero los cuadros repartidos por la casa, los murales, dan a entender un pasado glorioso de choques entre grandes ejércitos. Las pinturas no mienten. Suelen ser realistas, pero el espectador suele ir más allá de lo que muestra el lienzo. También esas obras de arte cumplen su tarea, elevan el orgullo, enfervorizan a los novicios. Son una medicina contra la cobardía. Pero para el que conoce toda esa realidad bélica únicamente por las pinturas y las películas, todo este mundo estético resulta engañoso. Mi sobrina solo conoce de mí la faceta glamurosa. No tiene ni idea y no pienso sacarla de su visión ideal. También yo conozco de ella lo que veo en las pocas visitas que me ha hecho. Una mujer encantadora, bella, siempre alegre, aparentemente siempre alegre. Tampoco tengo interés en conocer de ella otras facetas. Les estrecho entre mis brazos. Dada la edad, pienso que será la última vez que vea a mi padre. Les despedí al pie de la aeronave que les llevó al aeropuerto internacional. Se marcharon contentos a su pacífica casa de la costa irlandesa. Yo proseguí ese mismo día con mis tareas administrativas. Las visitas de mis familiares cada vez escasean más. Los parientes más directos van falleciendo. Los más jóvenes son cada vez más lejanos. La última visita fue hace 2 años. La recuerdo con una ligera nostalgia. Pero poco a poco mi familia va haciendo la orden. Vuelvo a la lectura que tengo delante, aquí, en mi celda. Mis ojos azules, cansados, vuelven a leer el libro que tengo sobre la mesa, sobre mi atril. Cada día dedico 1 hora a la lectura reposada y tranquila, justo antes del almuerzo. La lectura forma parte de mi trabajo. Al fin y al cabo, soy un monje. Sin la idea de la redención, la historia se convierte en una arena en la que los vencedores amontonan constantemente los cuerpos de los vencidos. Sin el concepto de redención, la vida de los seres humanos no es muy diferente de la de los excursionistas sorprendidos por la niebla. ¿Cuál es el camino por el que hemos venido? ¿Por dónde vamos caminando ahora? Nadie tiene una brújula, andamos a ciegas. El mal no se puede combatir con el mal, pero tampoco con la retórica del bien y la demagogia de los buenos sentimientos. Tenemos que amarlos, tenemos que querer la paz. Medito estas líneas de Támaro. Qué gran verdad, la idea de la redención. Sin una visión del universo como orden, como equilibrio, no tendría sentido la vida de los templarios.
Si en el cosmos no existe el orden objetivo, nuestra empresa sería vana. No lograríamos más que remiendos en medio del caos. Si todo fuera relativo, no tendría sentido sacrificar nuestra vida en pos de la instauración de un orden que sólo sería una construcción cultural. Los conceptos de orden, caos, equilibrio, desequilibrio, bien, mal, no son meros conceptos mentales, son realidades. En ellos hallamos los fundamentos de nuestra orden, y en medio de todo, la redención. Una y otra vez se suscita, por parte de los que nos rodean, la gran cuestión de si Dios puede tener un ejército en la tierra que sea su ejército, el ejército de Dios. Una y otra vez se suscita la cuestión de si Jesús pobre, humilde y desarmado puede ser el rey de una milicia de soldados de Cristo. Son pensamientos que sobrevienen en mi mente, a pesar de que hace ya mucho tiempo que la lucha de estos conceptos alcanzó su paz y equilibrio dentro de mi espíritu, y lo aparentemente contradictorio encontró su armonía en mis esquemas mentales. El Cordero Pascual es, al mismo tiempo, el León de Judá. Por eso hago lo que hago, y estoy donde estoy. Por eso dirigí en persona la campaña de Chad. Por eso me duermo por la noche sin remordimientos, en paz conmigo mismo. En medio de estos pensamientos oigo ya las campanas. Es la hora del almuerzo. Recorro 2 largas galerías de piedra, camino del refectorio, arcos capiteles labrados representando profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento, un jardín cuadrado de césped húmedo tras la arcada de piedra caliza. Me duermo sin remordimientos y sin tardar, y eso a pesar de que mi preocupación está en Europa. Las campañas de descrédito, las instituciones gubernamentales interviniendo sectariamente, el odio que se genera contra el cristianismo, las generaciones que vamos a necesitar para atenuarlo, corregirlo y arrancarlo. Todo este panorama europeo sí que me preocupa. Allí las cosas se están poniendo feas, cada vez más feas. Los templarios iban entrando en la sala del refectorio. En aquella sala iban colocándose delante de sus asientos 400 monjes silenciosos, con sus manos tras el escapulario negro. Después de la bendición, el murmullo de casi medio centenar de hombres sentándose. Los servidores del comedor comenzaban la distribución de la comida por las mesas. En la parte delantera de aquella sala, en el centro, me sentaba yo. A mis lados, mis 2 senescales. A ambos lados de los senescales, otros oficiales. El silencio fue agradablemente interrumpido por la voz pausada del monje lector. No hace falta decir que a lo largo del año recorremos varias veces toda la Sagrada Escritura y que para nosotros tienen especial significación todos los relatos de batallas bíblicas, las historias del libro de Reyes, del victorioso Josué, del profeta Samuel aconsejando al rey Saúl, de los 2 libros de Macabeos, 2 libros de batallas. Por aquel refectorio iban desfilando a lo largo del año las batallas del pueblo elegido, las de los filisteos, los asirios, las invasiones de los infieles, las victorias dadas por la mano del Todopoderoso, el abandono de Dios y la consiguiente derrota por la infidelidad de sus siervos. Todos aquellos textos estaban vivos para nosotros. Sin embargo, hoy el monje lector recitaba un texto del exilio de Israel. Su voz, leyendo el libro de Daniel, resonaba bajo la alta bóveda de medio cañón. Y esta es la escritura que ha trazado Mené, Mené, Tekel, Ufarsín. Y esta es la interpretación de tales palabras. Mené. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tekel. Has sido pesado en la balanza
y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. El gran maestre comía y escuchaba en silencio las palabras del profeta Daniel al rey Baltasar de Babilonia. Comía y meditaba.